¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza si nombramos inteligencia artificial? A mí la primera palabra que se me viene igual es ChatGPT, probablemente, porque yo creo que fue la primera, la más famosa y la más notable. Y por completar un poco más, yo diría búsqueda de información y generación de imágenes. Esas son como las palabras clave que me vienen a mí a la cabeza. ¿Y Ángela? Yo vivía un poco por la línea automático y quizás un poco de poder, sobre todo con el tema este de tener el control sobre la información y demás, aunque muchas veces la información no sea verídica o no sirva tanto como creemos, porque realmente luego te pones a investigar lo que te acaba de decir y la mitad no es verdad y la otra mitad está tan parafraseada que parece mentira también. Entonces, bueno, es un poco de descontrol también, pero sobre todo automático, porque tú escribes dos cosas y en un segundo lo tienes. Es comodidad también, como se vea un poco. Esa última palabra tiene muchas implicaciones. Para mí el tema de la inteligencia artificial, lo primero que me viene es futuro. Es decir, es el futuro que está llegando a una velocidad enorme. Yo creo que la inteligencia artificial tiene muchas connotaciones personales, sociales. No sé si os habéis dado a pensar en ello, aparte de la comodidad a la hora de procesar datos y estas cosas. Yo personalmente considero que soy una persona que no utiliza prácticamente nada la inteligencia artificial. Sí que es verdad que ahora Google la tiene como totalmente integrada y cuando haces una búsqueda en Google lo primero que te sale es la respuesta de la inteligencia artificial y yo sí que es verdad que muchas veces no paso de ahí, lo cual supongo que tiene una implicación muy grande a la hora de, o sea, no solo ya las visitas que reciban las páginas web, sino el valor que ya van a tener las páginas web en el futuro, que yo creo que va a ser, pues hombre, no nulo, porque al final la inteligencia artificial se nutre de esas webs y si esas webs se quedan obsoletas, igual no tiene dónde sacar la información, pero, pero bueno, eso como es que es una parte del problema, que al final la información se va a quedar muy reducida a lo que te esté diciendo esa inteligencia artificial, igual no vas más allá o no entras en webs que igual te pueden dar otro tipo de información y puedes aprender otro tipo de cosas a la vez que te están respondiendo a la pregunta que tú tengas. Yo, en mi caso, me pasa un poco como Marta, yo no consumo casi inteligencia artificial. Estoy haciendo unas prácticas en una empresa y sí que es verdad que, pues a la hora de, yo qué sé, me pide el jefe que busque un manual para no sé qué máquina. Pues bueno, busco un manual para no sé qué máquina y me da la lista de opciones que tengo y no tengo que gastar tiempo en eso, porque tengo otras tareas a la vez. Entonces, por esa parte sí que lo uso y es cómodo, tampoco abuso de ello porque es puntualmente para esas tareas. Y luego en el ámbito académico, digamos, mi carrera que es ingeniería náutica, es muy complicado que me sirva porque yo le hago una pregunta específica de mi temario y a no ser que yo le haya pasado previamente todos mis apuntes, hay como tanta información tan variopinta y a la vez escasa que colapsa y me resuelve un problema al revés. Entonces, no me sirve de mucho, no lo utilizo mucho. Sí que es verdad que lo de Google me parece muy cómodo, porque eso sí que tú lo buscas y está ahí. Es lo que ha dicho Marta, dices, pues es lo primero que te aparece y quizás no te vas a más. Yo lo que sí que hago es, pues eso, en el ámbito académico, si me pongo a buscar yo en web, si gasto mi tiempo en mirarlo bien todo, informarme y demás, y contrasto la información. Pero para otras cosas, pues una consulta rápida, sí que es verdad que la IA de Google es totalmente rápida. También he de decir que, yo qué sé, de más pequeña, no sabías una cosa y decías, pregúntale a Google, como si Google te fuese a dar pues esa respuesta tan automática y realmente tenías que buscar, meterte en la web e investigar en las páginas web,
que no era tan... Ahora sí que es verdad que tú le dices a Google, oye, ¿de qué color es no sé qué? Y lo tienes instantáneo, generado por inteligencia artificial o no, pero está ahí, está la respuesta a la pregunta, tal cual, sin tener que meterte en ningún lado. Así que es, no sé, contradictoria mi posición. No, 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 no. Lo que ocurre es que hay muchas maneras de ver esto. Por ejemplo, vosotras lo que planteáis es que sois usuarias en Internet, pero de una forma, vamos a decirlo, muy limitada, ¿no? En principio, para cosas muy concretas. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial es muy proclive a que haya sesgos, los famosos sesgos. ¿Valoráis realmente como importante todo el debate que hay con los sesgos en la inteligencia artificial? ¿Es que realmente es relevante este tema? Yo creo que sí que es muy importante y que ya se ha visto que ha tenido implicaciones, sobre todo sé que a nivel político en las elecciones de Estados Unidos, ya con Facebook, que no sé si en aquel momento ya era inteligencia artificial o no, pero que al final los algoritmos de las redes sociales te enseñan lo que quieres ver. Creo que esto ya igual lo comentamos también en el vídeo sobre las redes sociales y que al final ya no va a ser solo en las redes sociales, sino que va a ser en todos los ámbitos de la vida, porque al final la inteligencia artificial se está implementando en la medicina, en el derecho, en absolutamente todo. Y si digamos que siempre da las mismas respuestas, al final no vas a, se va a perder un poco esa capacidad de análisis, de buscar, de ir más allá, de ver opiniones, y eso me parece que es una cosa muy importante y el análisis crítico al final de toda la información. Y que al final también va a ser un reto desde el lado de la educación, el ser capaces de que en el futuro las personas estén preparadas para replanteárselo todo y no dar las cosas por sentado porque te lo esté diciendo una inteligencia artificial. Estoy, la verdad, que totalmente de acuerdo. Yo creo que se está perdiendo un poco esa criticidad a la hora de hablar de un tema o de otro o de informarte, como es lo que decía Marta. Eh, pues por lo que hemos hecho antes, porque es muy cómodo. Pero sí que es verdad que ahora hay como muchas herramientas de aprende a utilizar la inteligencia artificial. Y el problema no es aprende a utilizar la inteligencia artificial o aprende a sacar el máximo partido de la inteligencia artificial. El problema es que hay que ver cuánta veracidad hay en las palabras de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que las herramientas que tenemos para formarnos sobre ello están un poco mal orientadas, quizás. Y sí que es verdad que, pues eso, yo ahora, cursos sobre la inteligencia artificial, cursos sobre la IA, aprende a usar ChatGPT. Bueno, pues de repente ha habido un boom y las redes sociales, en mi caso, se han llenado, bueno, no se han llenado, pero sí que me han salido más de, hay muchas más inteligencias artificiales que ChatGPT, descúbrelas. Bueno, ya. Y de repente todo el mundo, en vez de ChatGPT, usaba Gemini o Gemini o Gemini o como lo quieras llamar, no el Microsoft. O el banana no sé qué para generar imágenes. Y dices tú, vale, ¿qué momento hemos pasado de una a 50 y me estás solo enseñando a usar una o a sacar el partido a inteligencia artificial en general? Cuando cada uno ha creado su algoritmo, su forma de pensar, su forma de coger información y su forma de todo. Al final Google te la ha metido ahí a cañón, pero otras que tú buscas no sabes realmente en qué se basan o cómo recogen información o cómo gestionan la información que al final le llega al usuario. No es una herramienta más. Es una herramienta que, bien usada, es extraordinaria, pero mal usada es extraordinariamente peligrosa. Es algo más que una comodidad o algo. Pero eso sí, te hace ser poco resiliente precisamente porque te hace ser muy cómodo. O sea, te da las cosas muy rápidamente, te acostumbras a eso. ¿Qué ocurre? Que si un día te falla, te sientes totalmente desprotegida, es decir, o desprotegido, que de pronto se te cae todo. Entonces, es complicado, este tema es complicado.
Sin embargo, yo creo que la inteligencia artificial como concepto, como instrumento, tiene que estar muy, muy controlada porque está en pocas manos. Eso es un poco el origen también de este debate a donde podríamos llegar. Está en pocas manos y está en manos privadas, aparentemente. Está en manos privadas. Es decir, hay un criterio economicista a la hora de plantear la inteligencia artificial. Yo sé que la inteligencia artificial no tiene respuesta al 100%, entonces yo sí sé hacer ese criterio, o sea, sí considero tener ese criterio para decir, pues esto lo tengo que contrastar y esto no. Al final la que decide soy yo y una inteligencia artificial no me va a decir, porque el cielo es verde, porque lo digo yo, no. El cielo es azul porque yo lo veo azul. Y yo no soy daltónica, no tengo un problema con los colores, ¿sabes? Una serie de cosas. Entonces sí considero que se debería educar e informar, pero no considero como que uno tenga el poder y todos los demás sea como peones, digamos. Al final, a nosotros de pequeños nos enseñan a tener pensamiento crítico, supongo, o parecido. Y, y no sé, al final del día, pues eres tú el que decide si te lo crees o no te lo crees. El problema es cuando ya dejas de tener la capacidad para decidir si tú te crees lo que te están contando o no lo crees. Sí que es verdad que yo creo que es una herramienta muy fuerte de, al final, puede servir para manipular a la población, no solo con la información escrita, que sí que es verdad que es lo que hemos hablado del pensamiento crítico, que lo que tú leas tienes que ser capaz de contrastarlo y descubrir su veracidad, pero a mí lo que me parece todavía más complicado en muchos casos son el tema de las imágenes y de los vídeos, que al final es una herramienta que está creando unas imágenes que son muy difíciles de diferenciar o de descubrir si son reales o no son reales, que, que creo que no tenemos las herramientas para llegar hasta ese punto, que antes estaba en manos de muy pocas personas que tenían conocimientos sobre Photoshop para editar imágenes, pero ahora mismo lo puede hacer cualquier persona. Y por lo que tú decías de que al final el control lo tienen unas empresas privadas, ahí el problema viene sobre todo con tus datos, que si bien es cierto que, bueno, pues al final lo que dices, si Google ya sabe todo sobre mí, Google ya tiene toda mi información, pero yo creo que hasta ahora Google podía tener una información más específica sobre ti, pero con las inteligencias artificiales realmente las personas las están utilizando como si fuesen sus amigos. Conozco gente que la utiliza como si fuese su psicólogo y está contándoles al final datos de su vida privada que van mucho más allá de su fecha de nacimiento o la dirección de su casa o el número de su tarjeta del banco. Es información personal que pueden utilizar, pues eso, al final, para manipularte emocionalmente, porque le estás contando todos tus problemas y qué es lo que te ha pasado y cómo piensas. Y a mí eso me parece que hay gente que no tiene como mucha conciencia sobre a dónde están yendo todos esos datos, que al final la web te obliga a registrarte y no sabes qué uso se está haciendo de los datos. Que por otra parte, lo hemos hablado en otros debates, las regulaciones que hace la Unión Europea, que creo que es el primer organismo que ha sacado una ley sobre uso de inteligencia artificial, pero bueno, que aunque por cierta parte dices, bueno, yo por lo menos confío en el respaldo legal que pueda estar haciendo la Unión Europea sobre el uso de mis datos, realmente yo nunca me he leído las cookies mm, ni toda la información sobre qué están haciendo con mis datos. Pero claro, yo lo que he dicho antes, no le cuento confidencialidades a la inteligencia artificial, simplemente le pregunto cosas, que aún así incluso preguntándole a veces cosas académicas o cosas de tu trabajo, ya está obteniendo información sobre ti. Se volvió viral como un reto de preguntarle a la inteligencia artificial qué sabía de ti basada en las preguntas que le hacía. Y que la inteligencia artificial, pues si tienes una cuenta creada, o sea, guarda todas las preguntas que le has ido haciendo. Y es más, tienes una lista en la que tú puedes ir escogiendo a dónde quieres llegar o si quieres volver a una pregunta que le has hecho atrás o lo que sea.
y eran tan exactos los datos que es que asustaba, o sea, te hacía un baremo de edad, o sea, ponle que no sabía tu edad, te hacía un baremo de la edad clavado, o sea, puedes tener de entre 20 y 30 años, no, eso es mucho, de 20 a 22 años tienes. Y dices tú, increíble. La verdad que a mí eso ya me asustó un poco. Y viendo pues las molestias que se está tomando la Unión Europea para regularlo, o creo que con el tema esta de la avalancha o la nieve o la tormenta esta que hubo gigante en Rusia, me parece que fue, todas las imágenes que se generaron con inteligencia artificial, que es que la usaban en los telediarios. Y ya ahí sí que dijeron, no, esto hasta aquí, o sea, si antes le estábamos dando prioridad e importancia, ahora mucha mal, porque es que son imágenes que se está creyendo un medio de comunicación que dices tú, tienes que dar información verídica, real y contrastada. O sea, si tú, fuente informativa del país, no contrastas esa información, ¿qué? ¿Qué nos queda ahora? Seguiremos hablando. Seguiremos.